Dios les bendiga a todos, me alegra saludarles, qué bueno estar otra vez juntos para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Y en esta hora pues vamos a compartir un tema muy especial con todos, con toda la familia, los padres, los hijos, los niños, con todos que estén por ahí cerca. Vamos a tener unos minutos muy especiales. Voy a tomar la lectura en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 43. Dice así, Hechos 10, 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Otra versión de la Biblia dice así: todos los profetas habían hablado ya de Jesús y habían dicho que quienes creen en él reciben por medio de él el perdón de los pecados. Muy bien, vamos a hablar un tema muy interesante: la travesía a través de la Biblia. La Biblia es uno de los regalos más maravillosos que Dios le ha dado a la humanidad. Es el único libro inspirado por Dios. Existen libros muy bonitos, muy bien escritos, pero solo la Biblia es el único libro escrito por personas inspiradas por Dios mismo. La Biblia nos cuenta que existe un Dios que es el creador de todo lo que existe. También nos habla que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y allí también podemos aprender la forma en que Dios nos ama y que siempre desea lo mejor para nosotros. En ella encontramos la respuesta a muchas preguntas, pero básicamente a 3 preguntas que son de las más fundamentales que se hacen todas las personas. Número 1, ¿de dónde venimos? Número 2, ¿por qué estamos aquí? Y número 3, ¿hacia dónde vamos? Esas 3 preguntas se las hace todo mundo y la Biblia tiene la respuesta a esas 3 y a muchísimas más. Algunas personas piensan que la Biblia es un libro aburrido, que contiene cosas que nadie puede entender. En algún tiempo incluso se creía que quien leía la Biblia se volvía loco. Bueno, es más locura no leerla, pero cuando alguien la lee se vuelve sabio. Cuando alguien la practica se vuelve santo, y cuando alguien la cree se vuelve salvo. Entonces es muy importante la Biblia para nosotros. La Biblia no es aburrida en ninguna manera. Es verdad que hay algunas cosas difíciles de entender, pero la mayoría de las cosas que contiene la Biblia son fáciles de entender. Hasta los niños pueden entender el mensaje de la Biblia. De hecho, muchos niños son protagonistas en la historia bíblica. De tal manera que yo les voy a decir ¿cuál es el mensaje central de la Biblia para que nunca se les olvide? El tema central de la Biblia es el Señor Jesucristo. Él es el tema por excelencia. Él es el tema principal. Todo en la Biblia gira en torno a Él. Sin Él, la Biblia no tendría sentido. Sin Jesucristo, la Biblia sería un libro de historias, pero sin ningún propósito. Lo que le da sentido a la Biblia y propósito es que el Señor Jesucristo se revela a través de ella. Toda la travesía bíblica gira en torno al momento cumbre en que el Señor vendría a esta tierra. Toda la aventura bíblica se fundamenta en ese hecho maravilloso. En el momento en que Dios, el Creador, el Todopoderoso, vendría a este mundo en forma humana. Sería el milagro más maravilloso y el misterio más grande, que el Todopoderoso tomara un cuerpo como el de los seres humanos para poder rescatarnos del poder del pecado y salvarnos para Él por toda la eternidad. Como todos sabemos, la Biblia contiene 66 libros, ¿verdad?, que están agrupados en 2 grandes divisiones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.
Imagínate que el Antiguo Testamento, compuesto por 39 libros, contiene más de 300 profecías que hacen referencia a ese momento en el que el Señor vendría y estaría aquí entre nosotros por primera vez. Nadie sabía el momento de aquella primera venida. Nadie sabía en qué momento iba a suceder. Solo Dios lo sabía. Estaba en su secreto. Sin embargo, Él dio muchas pistas a través de todas las profecías que le dio a sus siervos, los profetas, para que dijeran. Por ejemplo, Jacob dijo que Jesús, el Señor, vendría de la tribu de Judá. Miqueas dijo que nacería en la ciudad de Belén. Isaías dijo que nacería a través de una virgen. Jeremías profetizó que muchos bebés morirían en los días en que él sería un bebé. Oseas, el profeta, dijo que siendo un niño el Señor sería llevado a Egipto. Isaías predijo que el Señor predicaría en Galilea y en las cercanías del río Jordán. También dijo que sería despreciado por su pueblo. Zacarías predijo que el Señor entraría triunfalmente a Jerusalén montado en un burrito. David dijo que sería traicionado por uno de sus amigos. Zacarías predijo que sería vendido por 30 piezas de plata. Isaías dijo que durante su juicio se mantendría en silencio. También profetizó que sufriría por los demás y que sería crucificado entre malhechores. El salmista dijo que sus manos y sus pies serían perforados y que sería escarnecido y despreciado. Pero además también profetizó que le darían a beber vinagre. Imagínate esos detalles que aparentemente son tan mínimos, pero estaban profetizados. Zacarías profetizó que el costado del Señor sería traspasado. El salmista también dijo que sobre su ropa se echarían suertes y que ninguno de sus huesos sería quebrantado. Isaías predijo que sería sepultado en una tumba de ricos. David dijo algo maravilloso, que él resucitaría después de su muerte. Pero además dijo algo mucho más sorprendente, y es que ascendería al cielo. Tiempo nos faltaría para mencionar todas las profecías que se dijeron acerca del Señor en su primera venida. Pero todas esas profecías se dijeron muchos, pero muchos años antes de que el Señor viniera a la tierra. Y sabes que todas, absolutamente todas se cumplieron cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra aquella primera vez hace más de 2000 años. En ningún otro ser humano de la historia, en ningún otro, se pudieron cumplir ni siquiera 5 profecías. Pero en el Señor Jesucristo se cumplieron las más de 300. Eso indica que Él es Dios manifestado en carne, que Él es el único que nos podía salvar. Y eso lo encontramos en la Biblia. Por eso la Biblia es asombrosa, porque nos cuenta la historia de ese Salvador prometido que vendría por primera vez a la tierra y que vino efectivamente. Ahora, el Señor hubiese podido venir a esta tierra en cualquier momento de la historia de la humanidad. Muchas personas dicen, pero ¿por qué el Señor no vino en otra época? Y Él podría hacerlo, pero Él quiso hacerlo justo en ese tiempo en que vino. El apóstol Pablo dice que era el cumplimiento del tiempo. Ese era el tiempo perfecto para que Él viniera a la tierra. Y también podría haber venido a través de cualquier otro pueblo, de cualquier otra nación. Pero Él escogió que fuese a través de los judíos, porque ese fue el pueblo que Él escogió desde el principio. Alguien diría, ay, pero ¿por qué no vino a través de Colombia? Hubiera venido a través del pueblo colombiano y Él lo hubiese podido hacer, o de Venezuela o de Estados Unidos, pero Dios quiso
venir manifestado en carne a este mundo a través del pueblo judío. Pero lo importante realmente es que aunque vino a esta tierra a través de los judíos, realmente lo importante es que Él amó a todo el mundo y por todos entregó su vida. Y un día en el cielo no solo habrá judíos, sino que la Biblia dice que habrá de todas las tribus, pueblos, lenguas y naciones, incluyéndonos a nosotros. Ese es el gran tema de la Biblia. Nunca lo olvides, el Señor Jesucristo. Aunque en el Antiguo Testamento Él ya existía como Dios eterno, sin embargo no se había manifestado en carne. Solo se profetizaba de Él, como ya dijimos. Y también el Señor Jesús estaba simbolizado en muchas cosas. Por ejemplo, la sumisión de Isaac, el hijo de Abraham, a la hora del sacrificio, nos habla de la sumisión del Señor Jesús. Los sufrimientos y la prosperidad de José, ¿recuerdas? El hijo de Jacob, son un símbolo de la vida del Señor Jesús. La preservación del bebé Moisés, también. La misma vida de Moisés en muchos aspectos es figura del Señor Jesús. El cordero que fue sacrificado la noche que el pueblo salió de Egipto y la sangre con la que untaron en las puertas es una señal simbólica del Señor Jesús. La nube que estaba de día allí en el desierto sobre el pueblo, la columna de fuego que los iluminaba de noche allí al pueblo en el desierto también, el maná que cayó del cielo, era una figura de Jesucristo, la roca de la que brotó agua. El agua misma era símbolo del Señor. El tabernáculo que fue levantado allí en el desierto, casi en su totalidad el tabernáculo, nos habla simbólicamente del Señor Jesús. La vida de David en muchos aspectos tipifica a Jesús. Las experiencias vividas por muchos profetas nos hablan del Señor y de lo que Él vivió cuando vino a la tierra por primera vez en forma de hombre. Y cuando vino el día y la hora indicada por Él mismo, entonces vino. Era una noche, una negra y oscura noche, pero de repente en el cielo brilló una estrella. Esa estrella venía guiando a unos sabios que venían desde muy lejanas tierras buscando al rey que había nacido. Y esa estrella justo se detuvo en Belén, donde estaba naciendo el Señor Jesucristo. Así como esa noche oscura fue iluminada por esa estrella, la luz que es el Señor Jesucristo venía a este mundo para iluminar la vida de todos nosotros. Aquellos que hemos creído en Él, nació como un bebé, pero era el Dios Todopoderoso. Por eso hizo todos los milagros y hechos maravillosos, incluyendo su muerte y su resurrección, que nos registran allí los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Con ellos comienza el Nuevo Testamento. Después que el Señor cumplió todo lo que decían las profecías del Antiguo Testamento, resucitó y se les apareció a sus discípulos y luego los llenó del poder de su Espíritu Santo a ellos. Eran como 120 ya el día de Pentecostés, ahí en Hechos. Ese día el apóstol Pedro predicó un mensaje poderoso de la palabra de Dios y se entregaron al Señor como 3,000 personas que fueron bautizadas en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados, y así inició la iglesia desde Jerusalén hacia todas las naciones, lo que se registra en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Después el Señor llamó a un hombre que se llamaba Saulo de Tarso, que se convirtió en el apóstol Pablo, y Dios usó a este hombre para fundamentar la iglesia en las principales doctrinas que creemos.
Esas doctrinas se encuentran redactadas allí en lo que conocemos como las cartas en el Nuevo Testamento. Pero no solo hablan de doctrinas, también las cartas contienen consejo para los pastores, para los creyentes, para los padres, para los hijos, para los esposos, para los jefes, para los empleados, para todas las actividades de la vida. Hay consejos allí en esas cartas. También aparecen las cartas de otros apóstoles, como Santiago, Pedro, Juan y Judas. Y como el cierre glorioso de esta gran travesía, de esta maravillosa aventura, es el libro llamado la Biblia, entonces encontramos el Apocalipsis, que es un libro que a muchas personas les da como miedo leer, porque dicen que tiene muchas cosas feas, pero no, al contrario. Apocalipsis es el grito de victoria del guerrero vencedor Jesucristo. En Apocalipsis encontramos el anticipo de lo que tendremos en el cielo con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Allí estaremos en el cielo con vestiduras blancas, celebrando y gozando, descubriendo más y más y más de la grandeza, de la hermosura y de la gracia de nuestro Salvador. Es por eso que todo el que pertenece a esta iglesia, que es la amada del Señor, repite las palabras con las que cierra la Biblia. Sí, ven, Señor Jesús. Recuerda lo que leímos al comienzo de él, del Señor Jesucristo, es que hablan todas las profecías y toda la Biblia. El gran tema de este libro maravilloso es el Señor Jesucristo. Oro a Dios y confío que Él te dé cada día más entendimiento en su palabra y puedas conocer al Señor Jesucristo. Lo ames con tu mente, tu alma, tus fuerzas y tu corazón, y que tengas una comunión muy íntima con Él. Él es el ser más maravilloso del que habla su hermosa palabra, la Biblia. Un abrazo para todos. Bendiciones en Cristo Jesús.